Bien, excelente. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por conectarse en tiempo y forma. Yo sé que a veces cuesta trabajo bien temprano los domingos en este tipo de formaciones, pero les decía, en esta semana que estamos hablando de nuestra introducción a la biomecánica deportiva, es importante pues que nos mantengamos ahora sí que lo más participativos posible, ¿no? Voy a dar un repaso súper rápido porque este miércoles anterior vimos que básicamente el concepto de biomecánica, que es todo el estudio que abarca el movimiento del cuerpo humano, ¿no? Y principalmente hablamos de la biomecánica como un aspecto cualitativo para cualquier deporte, porque básicamente nos habla de que toda técnica de cualquier ejercicio, de cualquier movimiento, básicamente se dice que una persona tiene una buena técnica cuando es capaz de aplicar las fuerzas en el sentido y en la magnitud adecuada. Todo deporte básicamente gana calidad cuando estos estudios de los componentes internos anatómicos, desde músculos, fascias, tendones y demás, hacen el trabajo adecuado para que el rendimiento sea el mejor posible, ¿no? Habíamos visto que era un aspecto cualitativo también porque básicamente podemos tener una correcta intencionalidad, una correcta aplicación de las fuerzas y que el entrenamiento que yo estoy haciendo cada vez me mantenga más lejos de posibles lesiones, estancamientos y demás, ¿no? Les comentaba también que básicamente es la combinación de la física y la biología, porque en este estudio básicamente es la biomecánica, es el estudio de la carga que aplicamos al tejido. O sea, no solo estudiar lo que pasa y describir el movimiento, porque eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en la cinemática, sino que también es poder comprender qué es lo que sucede y cuál es el efecto que tiene cada ejercicio que podemos aplicar. De esa manera, enriquecer nuestro criterio para tener ahora sí que mejores decisiones en cuanto a la toma de cuáles ejercicios vamos a ejecutar, el rango de movimiento, el peso, el criterio que vamos a tener en todo ello, ¿no? Pudimos ver la diferencia entre lo que son las fuerzas externas y las fuerzas internas, que este concepto en el inglés les decía que es force y strength. Force, por su concepto, su nomenclatura en inglés, sería básicamente la fuerza en la física, ¿vale? Y sin esto, básicamente nada se podría mover. ¿Qué es strength? En cambio, básicamente es la habilidad física o la capacidad física de nuestro aparato locomotor de poder ganar fuerza, de poder mover objetos, por así decirlo, más pesados, con mayor velocidad o con mayor control motor. Les decía que básicamente en esta combinación de los mundos entre física y biología, o entre más sepas tú de estas leyes de la mecánica y de la anatomía, principalmente musculoesquelética, va a ser más fácil comprenderlo. Y cuando les hablo de básicamente la correcta interpretación de la biomecánica, es más fácil que tú te aprendas los principios básicos de la mecánica, los conceptos que vimos de fuerza, trabajo, potencia, energía, estas leyes de Newton aplicadas al tejido, básicamente, y que lo que vamos a hacer es medir desplazamientos, velocidades, momentos, y estos conceptos entonces son básicamente lo que llamamos ciencias exactas, porque siempre tienen una fórmula que nos va a dar igual, ¿vale? Y siempre son, digamos, los principios básicos, ¿no? De la mecánica. ¿Cuál es la parte complicada entonces de de la biomecánica? Que uno, hay que saber lo más posible sobre anatomía, sobre las principales articulaciones donde vamos a aplicar todo esto que ya vimos, ¿no? El sistema de referencia, ya sea que se mueva una o varias articulaciones, el segmento fijo y segmento móvil, correctamente sabiendo interpretar dónde está la articulación que queremos mover, dónde están los tejidos, los músculos que están creando ese movimiento, la función de esos músculos, etcétera. Entonces, en conclusión, a lo que yo voy con todo este tema es que los principios de la mecánica siempre van a estar ahí, siempre van a ser los mismos, pero no cada persona a la que le analicemos un ejercicio, un movimiento, va a ser igual. Tendrá condiciones morfológicas y cosas distintas que
Básicamente es los mismos principios aplicados a distintas estructuras anatómicas de que cada cuerpo es diferente, ¿no? Tenemos lo que era la carga axial, la carga radial, tensión y torque, que básicamente las dos son fuerzas. La tensión siempre nos vamos a referir a tensión mecánica o tensión muscular, eso que producen las fibras para poder contraerse, y el torque, que básicamente es la fuerza externa que yo expreso, principalmente cuando algo gira alrededor de un eje, ¿no? Vimos básicamente los principios de este músculo cuando está en contracción o en elongación, las cosas que suceden, como las mismas fibras tienen algo que le llamamos mecánica muscular, ¿vale? Cuando nos referimos a mecánica muscular, recuerda que es saber básicamente la función del músculo. Por ejemplo, el ejemplo sencillo que ponemos, bueno, el bíceps es un flexor del codo. Pues bueno, ¿qué sucede? Tenemos fibras internas, fibras más periféricas que se mueven de distinta manera, unas pueden acortarse, girar, rotar, y básicamente es lo que nosotros podemos percibir con estas pruebas musculares sencillas de tocarnos, palpar la tensión que estos producen cuando nos vamos a mover, y que cuando vamos a hacer cualquier movimiento o ejecutar la función anatómica de un músculo, vemos que el músculo se deforma, un músculo se deforma para poder crear el movimiento y estos ejercicios que hacemos, ¿no? El ejemplo perfecto es que si yo me hago mi brazo hasta atrás, ¿qué voy a comparar el estado de mi pectoral aquí cuando está casi totalmente plano por su elongación versus cuando yo completo la función de esta aducción horizontal, sigo tocando el pectoral y ahora el músculo que estaba totalmente plano y liso, ahora es una pelota así toda hinchada porque ya se deformó debido a que se trajo, esas mismas fibras se trajeron el hueso del húmero para crear este movimiento de la aducción horizontal. Entonces recuerden, eh, cuando hablamos de mecánica muscular, no es otra cosa más que la interacción de uno o varios músculos para crear un movimiento complejo, ya sea caminar, pararte, sentarte, correr, hacer una sentadilla, un desplante, etcétera. Es la interacción de varios músculos, ¿no? No recuerdo, chicos, me recuerdan si vimos esta diapositiva o no, pero se las leo súper rápido, ¿no? Como interpretación de esto que vimos de la tensión mecánica muscular, como principal factor para que el músculo pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda tener hipertrofia también, o sea, sin tensión mecánica no hay movimiento y sin tensión mecánica elevada que nos ponga a prueba, pues no hay una repercusión biológica que nos pueda inducir al crecimiento de la masa muscular, ¿vale? Entonces, según Eric Helms y colaboradores desde 2021, en estudios longitudinales, o sea, estudiar a una cierta población cómo crece su masa muscular con ciertas intervenciones de entrenamiento, resulta que casi siempre, o más bien en todos los casos, hay una mayor tasa de crecimiento. O sea, cuando hablamos tasa de crecimiento muscular, no es solo que pudiste crecer con una intervención o con un tipo de entrenamiento, sino que a lo largo de varias semanas o varios meses te mantuviste en un entorno anabólico. Pregunta para todos, ¿a qué le llamamos un entorno anabólico? ¿O por qué en el fitness casi todos nosotros queremos estar en ese entorno anabólico? ¿A qué se refiere eso? Y le pongo anabólico. ¿Qué quiere decir la palabra anabolizante, anabólico? A ver, por ahí, Claudia Gutiérrez. Hola Claudia, buen día. Estado de crecimiento. Sí, lo podemos ver así, de manera muy sencilla. Cuando hablamos de anabólico, es un concepto de la bioquímica metabólica que se refiere a que ciertas células específicamente están teniendo la capacidad y también los procesos que le inducen modificar su estructura, ¿vale? Es decir, que es positivo tanto como entrenas, tanto como recuperas tus células musculares para que sea tendencia hacia crecimiento, ¿no? Ya sea que el entrenamiento sea insuficiente o que te sobrecargues de entrenamiento o que no te recuperes correctamente y este entorno anabólico se va perdiendo, ¿vale?
Cuando dejas de entrenar por mucho tiempo ciertos tejidos musculares, también estos pierden o se van denervando. ¿Qué es una denervación? Sería lo contrario a la inervación. Inervación es mandarle el impulso eléctrico, activarlo. Entonces, un músculo denervado es por el mismo desuso, las conexiones nerviosas que tenemos para el control de esa contracción de un músculo se van perdiendo. Y eso es totalmente catabólico. Un adulto mayor, por ejemplo, un anciano que no se pueda mover adecuadamente, realmente es consecuencia del desuso de muchos grupos musculares por mucho tiempo, ¿vale? Entonces, para entrar en contexto en eso, me refiero a que las personas que hacen una contracción muscular de larga longitud, o sea, una persona, un atleta que cuando está haciendo sus ejercicios, lo vamos a resumir así, las articulaciones que se mueven lo hacen en un amplio rango de movimiento, eso representa para las fibras, pero también para las fascias y para los tendones, uno de los mejores estímulos para que éste pueda crecer, ¿vale? Yo se lo resumo en mis cursos así, ¿no? Siempre va a crecer más la persona que hace 20 kilos completo versus una persona que hace 30 kilos con un rango de recorrido parcial. Eso es a lo que se refiere sencillamente este primer párrafo, ¿no? La tensión contráctil del músculo tiende a ser mayor en torno a la longitud de reposo basado en lo que le llamamos, acuérdense, la posición anatómica, que la posición anatómica es esto que vemos aquí al lado, ¿no? El cuerpo humano parado en su base acromial o pies a la anchura de los hombros, manos en supinación, mirada al horizonte, esto que conocemos, ya habíamos visto, esta posición anatómica. Entonces yo les decía el ejemplo, si esta persona cuando está en esa posición relativa, así es el estado en el que nuestras articulaciones, músculos, fascias y demás están en su mejor alineación para producir fuerza porque ese es su estado neutro, ¿vale? Por ejemplo, el codo de esta persona, ¿cómo se encuentra? ¿Está en extensión o en flexión? En extensión, Fácil, ¿no? Entonces, Eduardo, gracias. Si el codo está en extensión, el bíceps braquial está elongado o está contraído. elongado también. Buenos días, por cierto. ¿Sí? Y tiene, si tú tomas como referencia que la articulación del codo es nada más un eje rotatorio, ¿vale? Para que se muevan entre sí pues, los huesos del húmero y los huesos del antebrazo. Forzosamente, si bíceps y tríceps son antagonistas, en el estado neutro de esa articulación, que es el codo, el bíceps está siendo elongado, ¿vale? Mientras que el tríceps no generando tensión, o sea, no está haciendo fuerza, pero está contraído, ¿verdad? O sea, no está contraído con fuerza contráctil, valga la redundancia, sino que está en su posición acortada, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para activar el tríceps? Primero tendrías que desde esa posición, primero flexionar el codo para elongar el tríceps y luego ya o sea, luego ya tener que extender el codo contra una fuerza porque esa es la propia función del tríceps, ¿se entiende? ¿Eso qué quiere decir? Y no me van a dejar mentir. Cuando tú vas a hacer un curl de bíceps, al inicio de la contracción de un curl de bíceps eres mucho más fuerte que al final y viceversa. Al final de la extensión del codo es más fuerte y sientes mejor la contracción de todo el tríceps que cuando está totalmente doblado el codo. ¿Por qué? Porque, repito, el estado de elongación, perdón, el estado de extensión del codo es más neutro y estamos más listos para aplicar fuerza. ¿Sí me doy a entender? ¿A qué voy con todo esto? Este mismo texto nos lo dice, repito aquí arriba, la tensión contráctil del músculo tiende a ser mayor en torno a la longitud de reposo, o sea, basado en esa posición anatómica o posición relativa que estamos viendo, ¿no? Por lo que el incremento de esta tensión pasiva reduce el tiempo necesario para la contracción de los elementos, que son la actina y miosina, y la función de los elementos no contráctil, como los tendones y la fascia. ¿A qué se refiere esto? Que lo mismo, el músculo, el tendón y la fascia, desde esa posición están ya listos para ejercer su fuerza más rápido y de manera más segura
porque la misma, desde la topografía y la forma de la articulación y todos estos elementos, ahí van, por así decirlo, ¿no? Entonces, mira, los ejemplos sobran, ¿no? Si la rodilla aquí de misma manera ya se encuentra en posición de extensión, es fácil saber que, por ejemplo, donde me siento más fuerte, hasta abajo en la sentadilla o en la última fase ya cerca de la máxima extensión, pues bueno, todos nos sentimos más cerca cuanto más se parezca a esta posición, ¿no? Otro ejemplo, yo les decía, si una persona hace una dominada tendiendo al plano frontal con los codos hacia los lados, versus una persona que lo único que hace es cambiar su agarre, ya no toma la barra así, sino que ahora en supinación, chin-up o dominada en supinación, como le llames, y aquí normalmente nos cuesta menos trabajo. Y las personas dicen, ah, bueno, es que metes más el bíceps y metes más no sé qué. Quiero decirles que son los mismos músculos, básicamente, con un patrón de intervención ligeramente distinto. Los mismos músculos. Mira, el bíceps, tanto aquí como aquí, flexiona el codo. El dorsal ancho se trae el mismo húmero a su línea de fuerza o a su posición relativa y las mismas escápulas son movidas por el trapecio. Entonces, básicamente es un ejercicio en sus dos agarres de dorsales, trapecio y bíceps principalmente, en un patrón distinto. Pero ¿qué cambia? Resulta que en este ángulo, como todo el tiempo está bajo la línea media o la línea de la posición relativa, es más parecido a cómo se encuentra en esta posición relativa y por eso es que es más seguro para el hombro aplicar fuerza, ¿vale? Es más seguro, más estable para el hombro y estos tendones. Digamos que esto se parece menos a esto conforme a mi propia posición relativa. Por eso es que es más seguro aplicar de esa manera fuerza en ese sentido, ¿no? Y por último, les decía, el tema que había que explorar rápidamente para saber analizar nuestros ejercicios de forma cinemática es la famosa guía de las acciones musculares. ¿A qué se refiere esta guía de las acciones musculares? Aquí se las puse. Se refiere a que podamos utilizar correctamente nuestra lógica de qué es lo que pasa en el músculo cuando queremos analizar cualquier ejercicio, cualquier acción, cualquier técnica y demás, ¿vale? Para facilitar su interacción y muchas gracias a quienes puedan participar, yo les voy a leer el punto, trato de explicarlo, pero me gustaría que nos vayan diciendo qué pueden entender de cada uno de estos, por así decirlo, 10 mandamientos, estos diez reglas generales de las acciones mecánicas del músculo, ¿vale? Por ejemplo, el número uno dice, un músculo solamente puede intentar acercar sus extremos. O sea, es decir, en un sarcómero, en una célula muscular, la manera en la que se da la tensión mecánica solo se da hacia el acortamiento, siendo, por ejemplo, si yo voy a hablar otra vez del curl de bíceps, ¿no? Si el curl de bíceps es una flexión de codo con una resistencia, con una mancuerna, la contracción concéntrica solo se da cuando la fuerza aplicada por el músculo es superior a la fuerza externa, ¿verdad? Solo si es superior. Entonces, ¿yo qué debo de hacer en un curl de bíceps? ¿Qué debo de hacer para bajar? No debo de activar el tríceps, ¿verdad? Ah, no, es que la misma resistencia, la misma mancuerna o polea me está jalando hacia abajo. Entonces el excéntrico, el regreso o fase negativa, esta bajada, no es otra cosa más que modular la fuerza necesaria para que la carga o resistencia, la mancuerna, me vaya venciendo poco a poco, pero yo vaya controlando la fuerza que puedo digamos, ofrecerle en sentido contrario, ¿vale? El músculo solo puede intentar acercar sus extremos a través de la fuerza de contracción, es decir, rotar la articulación en un solo sentido. Si yo no tengo una resistencia, yo no tengo una mancuerna en la mano, el bíceps es quien lo flexiona, pero el mismo bíceps ya no tiene la capacidad de regresarlo a la misma posición. Será su músculo antagonista, en este caso el tríceps, quien pueda llevar la articulación al otro sentido. ¿Se entiende aquí? Profe, ¿y esto por qué sucede? Bueno, aquí yo les puse una imagen justamente para ello, ¿no? Cuando hablamos de enzimática con Z, acuérdate,
es el estudio de lo que sucede adentro del músculo, ¿no? Y aquí tenemos las fases, aquí le pude dar zoom, tenemos las fases de lo que sucede en un músculo, por ejemplo, en su máxima elongación y acá en el máximo acortamiento, ¿verdad? Esta es la interpretación entre las líneas que vemos en color negrito, ¿vale? Estas en forma de una resortera son los elementos de actina y las otras son los filamentos de miosina, ¿verdad? Entonces, esto que es actina y miosina, lo único que pueden hacer entre sí es acortarse. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo se entiende? ¿Correcto? Punto 2. Todo músculo que cruce una sola articulación afectará directamente sobre esta, ¿vale? Por ejemplo, el bíceps es un músculo que cruza el hombro y cruza el codo, o sea, es biarticular. El tríceps tiene tres vientres, todos cruzan el codo y uno de los tres cruza también el hombro. O sea, en general, casi todos los músculos, casi todos son biarticulares. Realmente son muy pocos los que son de una sola articulación. Entonces, eso se refiere. Si cruza una sola articulación, afecta sobre esta. Si cruza dos o más articulaciones, ve lo que sucede. En el punto 3 esto es lo que nos dice. A ver, perdón, déjale muevo aquí. En el punto 3 dice, todo músculo que cruce dos o más articulaciones afectará en ellas tanto de forma independiente como en conjunto. El ejemplo de los isquios, ¿no? En un peso muerto rumano, por así decirlo, imagínalo, la rodilla queda fija, lo que se mueve es la cadera y pues es alto nivel de tensión para los isquios, ¿verdad? Porque la cadera es donde se está moviendo. Pero viceversa, los mismos isquios también pueden ejecutar gran tensión mecánica cuando la cadera está fija y la rodilla es la que se flexiona. Pero en un peso muerto convencional aplican muy poquita fuerza. ¿Por qué? Porque nunca flexionamos la rodilla y porque la cadera se extiende, pero por función de los cuádriceps, ¿vale? O sea, hay que ver qué está pasando en el músculo para ver su participación, ¿no? Y en futuras clases veremos músculo por músculo, ¿no? ¿Se entiende este punto? ¿Todo bien? Punto número 4, la disposición de las articulaciones, o sea, es decir, cómo está ensamblada la articulación, los huesos y demás, está condicionando hacia dónde se va a ver el movimiento, ¿no? Y a este movimiento le llamamos línea de fuerza. O sea, ¿qué es la línea de fuerza? Por ejemplo, hacia dónde puede un músculo, según la dirección de sus fibras, poder mover esa articulación. Entonces, la disposición de las articulaciones condiciona la línea de fuerza, por lo que un mismo músculo puede ocasionar un movimiento o su contrario o ninguno. Aquí yo les puse, por ejemplo, este ejemplo del pectoral, ¿no? En este ejemplo que vemos aquí, ustedes lo pueden tocar súper fácil. Si tocas la parte superior de tu pectoral, toquen aquí donde está tu clavícula, la parte superior del pectoral, y vamos a tratar de hacer la elevación frontal, ¿vale? Y vas a ver que cuanto más abajo está tu hombro y quieres hacer la flexión de hombro o elevación frontal, el pectoral, fibras superiores, participa como secundario en esta flexión. O sea que el principal es el deltoides anterior, pero sí o no que el pectoral, fibras superiores, está participando un poco para que puedas elevarlo, ¿vale? Cuando yo quiero mover el mismo hombro en el plano sagital, o sea, hacia arriba, pero mi hombro está aquí, en la horizontal o a 90 grados, básicamente ya no participa. Tiene que estar por debajo de los 90 grados para poder sumar fuerzas. Cuando está a 90 grados ya no hace nada el pectoral con respecto a seguir subiendo el brazo, ya se acaba su interacción. El pectoral puede hacer una aducción horizontal, es decir, cerrarlos. Bueno, esa es su función primaria, como abrazar, es lo que hacemos en todos los cruces de polea, en cruces de mancuernas y demás. Pero repito, entonces, cuando el brazo está abajo, puede hacer que suba. Cuando está neutro, no participa en ese plano, pero resulta que ahora el paso contrario, cuando está muy elevado el brazo,
las fibras inferiores del pectoral tienen una ligera ventaja mecánica también para hacer la extensión del hombro. Por eso se inventaron el famoso pullover con mancuerna y demás. El pectoral en ese sentido participa de manera secundaria, ¿vale? En sinergia con el deltoides. Aquí no hace nada y cuando se trata de ir hacia abajo, participa en sinergia con el dorsal, pero también de manera secundaria. ¿Sí se entiende por qué? Porque como el pectoral está en ambos lados de esa misma línea de la articulación, la parte superior puede elevar y viceversa, ¿no? Después esta misma parte inferior del pectoral puede hacer que hagas la extensión del hombro. ¿Queda claro cómo surge esto, no? Donde está la articulación, el músculo condicionará hacia dónde se da el movimiento. Y este punto dice, el concepto de llamarle un músculo que esté activado, pues no existe que un músculo esté activo o no activo. Siempre que hablemos que un músculo esté activo, ¿vale? Es que está recibiendo, por un lado, inervación, o sea, está recibiendo potencial eléctrico de parte de la neurona y está generando fuerzas de atracción entre sus elementos contráctiles, es decir, tiende a cortarse sus elementos. Activación es lo mismo que el músculo está generando tensión. El músculo no se tensiona, está inhibido y por tanto no está activo. ¿Se entiende, no? O sea, que activo es sinónimo de generar fuerza, sí o sí. Si no genera fuerza, se convierte automáticamente en un músculo antagonista, no participa, ¿vale? Muy importante, les decía, hay músculos, básicamente todos. Aquí me interesa que me puedan decir qué es lo que trata de decirnos este texto. El concepto de activación del músculo es sinónimo de la producción de fuerzas o tensión entre sus actina y miosina, ya lo vimos. Pero hay músculos que pueden acortarse aunque no estén produciendo tensión. ¿Cómo está eso? ¿A qué se refiere? A ver, Eduardo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, a mí se me quedó grabado de la sesión pasada que yo estaba intentando explicarlo como con un bench press, pero justo tú nos dijiste con un ejemplo más sencillo que es justo el mismo curl de bíceps, que al momento de hacer la elongación del bíceps, o sea, al momento de hacer la fase excéntrica, el tríceps se va a cortar, pero no está generando tensión porque el movimiento no está buscando hacer una extensión del codo con fuerza. ¿Correcto? A esto yo prefiero explicárselos y que primero lo comprendan y después ponerle el nombre técnico que por raro que esté, pero ya lo entendiste, ¿no? Se le llama el efecto inervación e inhibición recíproca. La inervación recíproca quiere decir que mi cerebro es tan inteligente para activar los músculos que me ayuden a completar el movimiento que quiero hacer, ¿vale? Y la inhibición recíproca es que mi cerebro es tan inteligente para poder inhibir los músculos que estén restando fuerzas para interrumpir mi movimiento, ¿vale? Si cuando yo doy un paso para caminar tengo que activar el glúteo para extender la cadera, pues el psoas, principalmente como flexor de cadera, tiene que estar inhibido. De lo contrario, me estaría haciendo que mi movimiento fuera como más torpe, ¿se entiende, no? Entonces, el efecto de inhibición e inervación recíproca es esto, es básicamente el nombre más puntual o técnico de lo que conocemos como antagonismos, ¿vale? Muy bien. Punto número 7. La zona muscular, o sea, en esta anatomía plana, ya habíamos hablado de ello, las fibras o la zona contráctil es lo que vemos en la anatomía plana como una zona roja con sus fibras. Siempre las fibras van a tender a ser en forma paralela. Ya vimos que básicamente las fibras musculares condicionan si esa es su fuerza de atracción, entonces esa es la línea por la que se va a dar el movimiento. Pero la zona blanca, por así decirlo, que son sus inserciones, se le llaman orígenes e inserciones, ¿no? Es decir, dónde nace y dónde termina el músculo insertándose en algún otro hueso. Entonces, en algunos músculos, el tendón puede estar en una zona
o en un punto fijo, ¿vale? Normalmente se le llama inserción a la zona más distal o al tendón más pequeño que éste tenga. Aquí está el ejemplo del dorsal ancho, si lo podemos ver. Si tú ves, revisas, tanto por tus mismos conocimientos, pero puedes googlearlo o en algún libro de anatomía, cuál es la zona de origen del dorsal, o sea, en qué huesos está anclado para su nacimiento. Y tenemos que estar en toda la cresta ilíaca, por ejemplo, cruza la articulación sacroiliaca junto con el glúteo, está en el sacro, llega a estar en parte del coxis, está en todas las vértebras lumbares, está en las primeras vértebras torácicas y toda esa parte roja, digamos, es su origen, ¿vale? ¿Y dónde se inserta? Bueno, todas estas fibras en un gran triángulo que viene literalmente desde tu espalda alta o media hasta tu zona hasta tu zona pélvica. Todas estas líneas corren haciendo un triángulo, pasando por dentro de la axila, insertándose en la cara anterior del húmero en un tendón de no más de 5 centímetros, chiquitito aquí adelante, ¿vale? Eso quiere decir que entonces la parte que puse en rojo sería tendinosa y esta parte, por ejemplo, que voy a poner en amarillo es la parte contráctil. Tenemos fibras que son literalmente así de largas y otras fibras, por ejemplo, que son en esta dirección. ¿Se entiende? Literalmente entonces es un músculo que está bien anclado al torso para poder mover el húmero con fuerza. Siempre que se mueva el húmero, si te fijas, la trayectoria de sus mismas fibras nos dice las mismas fibras del dorsal, por ejemplo, las más superiores, ayudarán en, por ejemplo, en este gesto que es como un remo, ¿no? No para mover la escápula. De hecho, en sus mismas funciones es imprescindible que ustedes sepan, el dorsal ancho bordea la escápula, pero no tiene inserción tendinosa en él. O sea, no tiene influencia en mover las escápulas. Quien mueve las escápulas será otro músculo distinto. ¿Sí se entiende? Ya tendremos clases más específicas sobre el dorsal, pero es para contextualizar esto. El tendón puede estar en un puntito chiquitito en un hueso o puede estar en una región muy grande. Número 8, durante una acción isométrica, ya sabemos lo que es, una contracción muscular, hay generación de tensión, pero no hay movimiento del músculo, es estático. La tensión muscular se reparte longitudinalmente en las fibras. O sea, fibra que está recibiendo potencial eléctrico produce su máxima tensión desde el principio, o sea, desde un tendón hasta el final, que sería hasta el otro tendón. Y luego decimos, a la fuerza solicitada por el ejercicio se le llama solicitación mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, quien haya hecho, voy a poner un ejemplo, un pec deck, ¿no? Para pectoral. Indudablemente, sobre todo los hombres que lo han podido sensibilizar tal vez más, entre más extendido esté tu codo, puedes percibir mayor tensión en el bíceps, ¿verdad? ¿Será un ejercicio para bíceps literalmente? Pues bueno, es secundario y lo sientes por la solicitación mecánica que tiene. Es decir, si el bíceps fuera mucho más fuerte en el hombro, porque no lo no es tan fuerte, el principal es el pectoral, pero si el bíceps fuera más fuerte en el hombro, tendrías una increíble capacidad, el doble de fuerza para todo lo que sea empujes o cerrar los brazos, ¿no? Pero como el bíceps solo ejerce un poco, tiene una alta demanda mecánica y este responde con la máxima tensión que puede, pero esto no es su principal función. O sea, no vamos a hacer que el bíceps crezca tanto solo moviendo el hombro. Habrá que completar sus funciones que principalmente están en el codo, ¿vale? Entonces, cuando un músculo, entre más elongado está, ¿vale? Cuando más elongado está, es más fácil de que éste pueda tener lo contrario, ventaja mecánica. ¿Qué es la ventaja mecánica? Tal cual, imagínate tú que tomas los dos tendones de un músculo, entre más lo estiras, punto número uno, sabiendo que lo único que sabe hacer el músculo es acortarse, pues bueno, ventaja mecánica es un músculo elongado porque es más fácilmente que el cerebro lo reclute, que lo haga participar. Y luego pasa lo contrario. Cuando un músculo se encuentra en posición de acortamiento, este pierde eficacia mecánica.
debido a que las estructuras enzimáticas ya se encuentran acortadas y pues para dónde más puede sumar fuerzas. Entre más acortado esté un músculo, más inhibido estará. Y eso es lo que pasa con el ejemplo, el mismo ejemplo que les puse hace rato. Cuando una persona hace un puente o un hip thrust, ¿quiénes son o sea, cuál es el movimiento que se está dando? Principalmente es una extensión de cadera, ¿no? ¿Qué músculos se extienden la cadera? El glúteo y los isquios. Pero resulta que en un hip thrust o en puentes y demás, nadie percibe los isquios casi. Incluso mis clientes, yo mismo y casi todas las personas, podemos llegar a sentir incluso más tensión mecánica o generación de fuerza en los cuádriceps, que son sus antagonistas, porque estoy empujando el suelo hacia abajo. Oye, pero ¿por qué los isquios entonces, que están haciendo su función, por qué ahí no participan tanto? Ah, bueno, es que debido a que la rodilla está en flexión, se acortaron los isquios y están medianamente inhibidos. Tratarán de participar, sí, tu cerebro tratará de activarlos, pero entre más flexionada esté la rodilla, menos van a participar los isquios. Sí se entiende, ¿verdad? Y ahora esto responde a este punto número 10. Ahora utilizando esta lógica es eso, que no se les olvide, ¿eh? Porque estos puntos aplicarán para todas nuestras futuras clases de biomecánica también. Oye, coach, cuando yo voy a hacer un ejercicio, ¿cómo sabes tú cuál es la región del músculo que más está participando? O sea, ¿cuáles son las fibras o los fascículos, paquetes de fibras, que más fácilmente están participando o activándose en un ejercicio? Son tres puntos. Los fascículos o paquetes de fibras más elongados, más alineados y con mayor temperatura son los más eficientes para la producción de fuerza. O sea, es decir, los que se encuentren con mayor elongación, más calientes literalmente, porque la temperatura, la elevación de la temperatura también tiene que ver con la excitación nerviosa, eficiencia metabólica y demás. Entonces tienes que estar caliente del músculo, los que estén más estirados y más alineados con este movimiento que se va a dar, son los que más fácil van a estar participando en ese ejercicio. Es decir, es la región muscular que estás activando. Por tanto, la biomecánica es relativamente fácil porque tú puedes percibir el movimiento que se está dando y puedes dar por hecho cuáles son las estructuras contráctiles o cuáles son las partes del músculo que te van a ayudar a hacer la contracción. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna duda con estos 10 principios, guía de las acciones mecánicas? ¿Todo muy bien? Entonces, bien, vamos a continuar. ¿Cómo le voy a hacer? O sea, ¿cuáles son los elementos ya reunidos aquí para evaluar o hacer un análisis de un ejercicio? O sea, ¿cómo hago mi análisis biomecánico de un ejercicio? Según el compañero Robert Usach y otros docentes en el área de biomecánica, lo primero que hay que observar es lo que acabamos de ver, ¿no? El entorno del músculo. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo está su momento interno? ¿Cómo produce fuerza? ¿Y qué está pasando? O sea, cuando hablamos de entorno tisular, ojo, es decir, eh, qué tan alineado está, cuántos músculos están participando, cómo está el tendón, cómo están las fascias en el momento en el que estás haciendo el ejercicio que quieres analizar. Cuando ya más o menos interpretas lo que pasó en el músculo, el segundo punto se refiere a todo lo que es el medio, o sea, la interacción entre el ejercicio y el músculo, lo que llamamos el brazo de momento externo, el perfil de resistencia, es decir, qué tan pesado se me hace a mí, y el mismo entorno o la ejecución del ejercicio. Y el punto 3 sería el entorno, o sea, cómo está mi ejecución del mismo, cuánta estabilidad tengo, qué tanto se parece a la posición anatómica o qué tan distinto es con respecto a la posición anatómica, los grados de movimiento, la técnica del individuo y demás. Para el análisis del mismo, entonces hay que comprender estos pequeños conceptos. Todo ejercicio, ojo aquí, todos los ejercicios que yo realizo en el entrenamiento no son otra cosa más que la interacción o relación entre la resistencia, o sea, lo que me opone el ejercicio, y la fuerza interna, o sea, lo que yo necesito aplicar para hacer el movimiento. Y relación entre fuerza interna y fuerza externa. ¿Cuáles son las fuerzas internas? Bueno, las fuerzas internas principalmente son la fuerza inicial,
¿vale? ¿Qué es la fuerza inicial? Pues es básicamente nuestro punto primario donde vamos a ejercer la máxima fuerza. El ejemplo es este, una persona que está haciendo un peso muerto, aunque tú estés queriendo tener la espalda erguida, jalando la barra, etcétera, pues todo este de fuerza se reduce a cuánto aplicas hacia el suelo, ¿vale? En las competencias de powerlifting les decía, se escucha raro, pero está la persona haciendo un peso muerto y la gente del público les grita, oye, empuja el suelo, empuja el suelo. Y tú dices, ¿cómo que empuja el suelo? Pues bueno, tiene mucho sentido que la persona con su intencionalidad lo único que quiere es tener la barra bien pegada al suelo, una correcta posición, higiene postural y centrarse únicamente en empujar el suelo. ¿Por qué empujar el suelo? Porque es el sentido en donde tú quieres crear tu extensión de los miembros inferiores y esta es como la tercera ley de Newton, ¿no? Ley de acción y reacción. Fuerza inicial es la acción, tú empujas el suelo y luego obtienes una fuerza de la misma magnitud en sentido contrario, una fuerza reactiva. El mismo suelo va a crear sobre ti una fuerza que te va a ayudar a pararte. ¿Vale? Entonces dice, la fuerza reactiva es la fuerza que la superficie te devuelve en el mismo lugar donde le aplicaste la fuerza inicial. ¿Sí se entiende, no? ¿A qué vamos con esto entonces? ¿Quién podrá cargar más peso? ¿Quien está haciendo una sentadilla o peso muerto en una superficie inestable o una persona que está en una plataforma inestable? Bueno, la plataforma inestable lo que hace es que nos regresa esta fuerza reactiva, pero descompuesta con una dirección que no está estable y por eso es que no aplicamos tanta fuerza. Entre más estable sea un ejercicio o más fácil se interactúe fuerza inicial y fuerza reactiva, más fácilmente podemos mover kilos, ¿vale? Tenemos que estabilizar lo que le llaman el vector de fuerza, ¿vale? ¿A qué fuerzas esto sería una pregunta de examen, ¿no? ¿A qué fuerzas se enfrentan nuestros tejidos blandos? Nuestras articulaciones, huesos y demás, por ejemplo, se enfrentan a fuerzas de rotación. Por ejemplo, lo que sucede en un hombro en una elevación, en este sentido, es una rotación sobre la misma articulación del hombro. Y por eso le llamamos una fuerza de rotación. Todo rota sobre el mismo eje articular. Por eso lo comparamos como con un tornillo, ¿no? Existe también cuando hacemos otro tipo de ejercicios, por ejemplo, una sentadilla, hay lo que se le llama una fuerza de compresión. Una fuerza de compresión no te lo debes de imaginar otra cosa más que una fuerza externa tratando de juntar fuertemente estos átomos de la masa de un cuerpo, ¿no? Tendiendo a deformarla. ¿Y por qué lo comparamos con una sentadilla? Bueno, si tú te colocas peso sobre la misma espalda, las estructuras vertebrales y demás están tendiendo a comprimirse, pero está preparado para ello, ¿vale? Y existe la famosa fuerza de suspensión o fuerza de tracción, que es lo contrario. Una fuerza externa está tratando de arrancar o de separar los átomos de un cuerpo, ¿no? Un mismo cuerpo, por ejemplo, que se somete a una fuerza de tracción, lo comparamos con un remo, porque literalmente, ¿no? Aquí nos pone los target muscles o los famosos músculos primarios de la tracción o del remo, y es la resistencia, eso, vamos a ponerlo así de dramático, ¿no? Pero esa barra está tratando de arrancarte los brazos y el no permitir que se caiga la barra ya genera mucha tensión en esos músculos primarios, ¿vale? Entonces, primero, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan en un ejercicio? Fuerza inicial y fuerza reactiva. ¿Cuáles son las fuerzas a las que se enfrenta mi aparato locomotor? Fuerza de rotación, fuerza de compresión y fuerza de suspensión o tracción, que es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué creen que cuando yo hago, ese es el perfecto ejemplo, ¿no? Cuando yo hago un peso muerto, ¿por qué creen que el primer peso muerto es el que más me pesa? ¿Por qué me pesa más el primero, por ejemplo, que a veces el segundo y tercero? Nos ha pasado, ¿no? Resulta que es porque no tiene ninguna fuerza inicial. La barra viene desde velocidad cero, está en inercia cero, está muerto ahí el peso, ¿no? En el suelo. Y tienes que romper esa inercia. Si la barra pesa
voy a poner el ejemplo. Si la barra aquí pesa 100 kilos, es una fuerza que está, o sea, su propia masa por la fuerza de gravedad está tendiendo a constantemente estar jalada hacia el suelo por 100 kilos. Si yo le aplico el equivalente a 100 kilos hacia arriba, pues no se va a mover. Hay un equilibrio entre sus fuerzas. Si yo le aplico 101, pues se va a mover poquito, ¿no? Pero si yo le aplico 200, ¿cuál será la diferencia? Pues tendrá el mismo movimiento, pero con una mayor aceleración. Eso es lo importante. Recuerda, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, siempre que sea la misma masa, ¿quién va a ser el más fuerte de todo el gimnasio? Si solo tengo una pesa de ciertos kilos, no es el que saque más repeticiones, es el que lo mueva con una mayor velocidad. ¿Hasta aquí se entiende todo? ¿Preguntas, dudas? Muy bien. Una vez que yo conozco este tipo de fuerzas, ojo, entonces puedo saber, a ver, coach, ¿cuál es la diferencia entre una sentadilla hack y una sentadilla libre? O entre hacer una sentadilla en la Smith y hacerla en la sentadilla hack o en la prensa y demás. El movimiento que vemos biomecánicamente en los miembros inferiores es básicamente el mismo. Pero en cada uno de ellos, el tipo de resistencia, el tipo de fuerza y demás, condicionará un estímulo ligeramente distinto. Cada ejercicio será, repito, ligeramente distinto. Entonces, ¿a qué vamos con ello? El perfil de resistencia y el perfil de fuerza son conceptos que sí o sí hay que aprenderse. Está muy sencillo. ¿A qué se le llama perfil de resistencia? Bueno, el perfil de resistencia es la capacidad que tiene una carga, o sea, en el tipo de ejercicio, pues, la capacidad que tiene una carga para generar resistencia a lo largo del recorrido del ejercicio. Algunas serán iguales durante todo el recorrido, unas tienden a ser gradualmente más resistencia y otras tienden a disminuir. Ahorita veremos ejemplos. Cuando el ejercicio por su propia naturaleza tiene un tipo de carga, ya sea ascendente, estable o descendente, ¿vale? Mi musculatura va a responder con lo contrario, que se le llama perfil de fuerza. ¿Qué es el perfil de fuerza entonces? No te lo tienes que imaginar más que como cómo responde mi músculo para realizar ese ejercicio. ¿Verdad que no es lo mismo hacer un curl de bíceps con mancuerna que hacerlo con polea o que hacerlo con una banda elástica? En los tres es una flexión de codo, pero como la resistencia es distinta, el perfil de fuerza, es decir, lo que ocurre en el músculo va a ser ligeramente distinto también. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de clases de biomecánica nos ayuda a saber que no está pasando lo mismo, aunque tú veas que se mueve lo mismo, si es una mancuerna, si es una polea, si es una máquina, si es una banda elástica, es un perfil de fuerza y perfil de resistencia distinto. Ojo con ello, el perfil de fuerza es el comportamiento del músculo para poder generar fuerza a medida de que se va moviendo el ejercicio. O sea, es decir, para solventar esa carga, para solventar este perfil de resistencia. Entonces ya vimos, todo ejercicio que realizamos es la relación entre la resistencia a vencer y la fuerza necesaria para hacer el movimiento. Estos conceptos reciben el nombre de perfil de fuerza y perfil de resistencia, ¿vale? Por último, hay que ver la clasificación de resistencias. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, tenemos una resistencia gravitacional, para que las puedas anotar, de todos modos yo les voy a pasar la presentación, pero una carga gravitacional, recuerden, todas estas flechitas que tú vas a ver aquí no son otra cosa más que la dirección de las fuerzas. O sea, ¿qué quiere decir? Una carga gravitacional es algo que yo estoy cargando por su propio peso, que ahí van las pelotas, una mancuerna, una kettlebell, la propia barra y demás. Y tiene una flecha hacia abajo porque estas mismas siempre van a tender a caer hacia abajo por la propia gravedad. Son los pesos libres, ¿vale? Contrario o distinto a los pesos libres, puedo tener algo que se le llama carga inercial o carga estable. ¿Por qué carga inercial o carga estable? Por ejemplo, la inercia, vimos, acuérdate, ley de la inercia es la primera ley de Newton. Todo cuerpo estará en estado de reposo hasta que yo le aplique una fuerza, ¿vale? Pero si la fuerza que necesito para mover el cuerpo o este peso es constante,
o sea, es homogénea, pues se le llama una carga estable. Esto ocurre básicamente con todas las poleas. Por ejemplo, ¿qué es una polea? Una polea, ya hablaremos en otras clases sobre ello, pero una polea no es otra cosa más que un redireccionador de la fuerza. O sea, es un eje que va girando y el principal ejemplo que yo les puedo poner es como una piñata, ¿no? El peso de la piñata es la carga a vencer y es proporcional. La distancia que yo jale la misma soga hacia abajo será proporcional a lo que suba la piñata y viceversa, ¿verdad? La línea de fuerza, entonces, ¿dónde está? La línea de fuerza es la propia dirección del cable o de la polea, ¿vale? Aquí porque, a ver, el ejemplo está, ¿por qué una persona está haciendo un remo y la flechita está para atrás? Pues bueno, porque cuando esta persona deje de hacer fuerza, la propia dirección de fuerza ya no es la gravedad, sino que es la dirección del propio cable, redirigido por uno, dos, tres poleas. O sea, las poleas al final, si te fijas, es lo mismo. Utilizan primero una carga gravitacional, pero después es redirigida por las mismas poleas. ¿Se entiende hasta aquí? Es inercial o es estable porque al inicio del ejercicio te pesa 50 y a la mitad 50 y al final te sigue pesando 50, sin importar la dirección del cable. Te da una capacidad de resistencia, un perfil de resistencia estable o inercial, por eso se llama así. Otro tipo de resistencias tenemos la carga elástica, es el ejemplo, ¿no? Toda fuerza acumulada en un cuerpo elástico es mayor cuanto más estirado está. Entonces, esta persona está haciendo un curl de bíceps, la misma resistencia que le opone la banda elástica será distinto cuando esté hasta abajo en el ejercicio que cuando esté a la mitad y que cuando esté hasta arriba, ¿verdad? Puede ser incluso que cuando esta persona esté en la posición inicial del ejercicio, o sea, cuando llegue aquí, ni siquiera esté venciendo una resistencia, ¿verdad? O sea, que ni siquiera tenga una resistencia por parte de la banda. Y es lo que, por ejemplo, este tema me preguntaban mucho durante la pandemia y así. Oye, coach, ¿puedo seguir entrenando si mi gimnasio está cerrado con puras ligas y así? Pues puedes más o menos mantener alguno que otra musculatura y comiendo bien y durmiendo bien, pero está muy difícil que puedas generar un estímulo hipertrófico solo con bandas de resistencia porque la carga elástica no da realmente una tensión necesaria a lo largo de toda la longitud contráctil. ¿Se entiende, no? Luego tenemos algo que es una carga manual. La carga manual ya no es por un objeto como una carga elástica, sino por un tercero. Tengo una carga manual positiva, es decir, un externo me puede sumar fuerzas en el mismo sentido, cuando te spotean, cuando te ayudan, o una misma persona puede incluso estarte generando resistencia, o sea, aplicando fuerza en el sentido contrario de donde te quieres mover. Adelante, Eduardo. Sí, gracias. Y por ejemplo, cuando utilizamos una carga elástica más la carga gravitacional, ¿se hace solamente de uno o es como la suma de ambos? O sea, Sí, hablando meramente por el concepto, por ejemplo, cuando haces un peso muerto y colocas una liga y pisas la liga, entonces al final pues tienes más resistencia, ¿no? Por la misma liga, por la misma tensión. sí, correcto. Ese es el tema. Sí, imagínate que es como si tú a esta misma persona que tiene la liga tuviera, además de la liga, una mancuerna, ¿no? ¿Te refieres? Tú mismo lo puedes percibir todo el tiempo, como es una carga gravitacional, la misma mancuerna quiere ser atraída. Y la misma mancuerna, ojo, tiene el mismo peso, te otorga la misma resistencia, ya sea a 1 centímetro del suelo o a 100 metros de altura. O sea, por la altura no cambia. Pero entonces también el perfil de resistencia sería variable porque es estándar, o sea, es inamovible la resistencia de la misma mancuerna, pero en un punto le restas la misma nula resistencia de la banda elástica y acá le vas sumando. Imagínate, Eduardo, porque lo hemos hecho, ¿no? Imagínate que tú vas a hacer una sentadilla en el rack, en la jaula de sentadilla, y a la misma barra le pasas por el centro, o sea, desde la misma camisa de la barra, le pones unas bandas elásticas hacia el tubo superior de la jaula. ¿Ahí qué pasaría? Pues digamos, tú estás moviendo 100 kilos.
Cuando estás en la posición inicial de sentadilla, no te está ayudando para nada la banda elástica. Pero cuanto más bajes, al contrario, más te está asistiendo las ligas. Es decir, abajo cargas menos de 100, pero en el momento en el que ya se quitó la tensión de la misma banda elástica en torno a la mitad de la sentadilla o hasta arriba o así, ya estás cargando meramente los 100 kilos. Pero abajo, la resistencia que te ofrece el mismo ejercicio es menos de 100 kilos porque la misma banda te está ayudando. ¿Se entiende, no? Caso contrario, mira cómo aplica totalmente al contrario. Ahora, imagínate, Eduardo, que estás haciendo la sentadilla. En la misma barra tienes las mismas bandas elásticas, pero ahora no van hacia arriba, sino que van hacia abajo, atoradas hacia unos discos, unas mancuernas pesadas, ¿no? Cuanto más bajes en la sentadilla, pues nadie te está ayudando. Estás cargando el 100% del peso de la barra nada más. Pero cuanto más llegues hacia arriba, estarás venciendo una mayor resistencia que te están ofreciendo tanto el peso de la barra como la sumatoria de la resistencia de las bandas. ¿Sí se entiende, no? Y en ambos sentidos tiende a ser igual. Abajo más ligero o más asistido por la banda y arriba más pesado y o con mayor resistencia de las bandas. Queda muy claro, ¿no? Sí, 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 gracias. Es la sumatoria de ellas. Y esto es importantísimo. Buena pregunta de Eduardo, ¿por qué? Porque hoy en día puedes ver lleno de Instagramers y de influencers que te dicen, mira, ¿quieres sentir más este músculo? Dale con la máquina y ponle una banda de resistencia para acá. O que al hip thrust ponle una banda para acá y para acá. Pues bueno, es que, ¿qué crees? El vector de fuerza tiene que coincidir. De lo contrario, estás venciendo dos fuerzas en dos sentidos y pierdes básicamente el estímulo que estás haciendo. El vector de la fuerza es el mismo en el ejemplo que te dije de la sentadilla. Siempre la sentadilla, la barra va a tener un recorrido en una línea recta, hacia arriba y hacia abajo, pero la misma banda de resistencia es paralela a su movimiento, no le estás metiendo otro vector. ¿Sí se entiende, no? Y eso es importantísimo, no tratar de sumarle, ¿no? Las chicas que quieren hacer sentadilla y con una liga entre las piernas, ¿no? Pues primero haz la sentadilla bien y después haces abducciones. ¿Sí me doy a entender? Te compro la idea como rehabilitación, ¿no? Quieres que la chica active más el glúteo con solamente su peso corporal y que sepa crear mayor apertura de las rodillas con la resistencia de la liga, sí. Pero de nada sirve querer meterle peso a la sentadilla y más aparte la liga en las rodillas porque descompones toda la fuerza, ¿vale? O sea, ese es un principio que todo influencer sin preparación de biomecánica viola todo el tiempo y es perder el vector de la fuerza que estamos ejerciendo. Y último, tenemos una carga de fricción. Digo, no es tan utilizado en el fitness, pero la carga de fricción es una superficie de rozamiento de cosas que arrastramos. Este puede variar según el tipo de la superficie y demás. Y por último, no se les olvide el peso corporal. El peso corporal de una persona es sí o sí una masa que estamos venciendo todo el tiempo como una misma carga gravitacional. Entonces, aquí es lo que yo les comentaba en cursos también presenciales, ¿no? Tú vas al doctor, vas al médico y te dice, a ver, Valeria Osorio, mira, ¿sabes qué? No hagas ahorita mucho peso, puro peso corporal, ¿vale? Pues resulta que si el médico te recomendó por tu salud que no manejes tu peso corporal, vamos a poner un ejemplo. Tú, ¿vale? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto tienes de peso corporal actualmente? 64, 64. 74, perdón. Acá, ok. 74. O la pregunta es, con sinceridad, ¿tú puedes 74 kilos de press de banca? No, ¿verdad? Y no está mal. No, Y está bien porque pues no eres powerlifter y el pectoral y los empujes no son tu principal, no son tu prioridad a desarrollar ni rendimiento, ni estética, ni nada. Se entiende totalmente. Pero entonces el doctor te dice, bueno, puro peso corporal, ¿eh? Fíjense, chicos, yo le podría poner a la compañera Valeria le podría poner una barra con 10 kilitos de cada lado y aún así tiene unos 30, 40, 45 kilos máximo y está cargando un peso libre y aún así para ella es mucho menos retador que hacer su propio peso en lagartijas, pero dicen que el peso corporal es mejor. Y lo mismo aplica para las dominadas y demás.
¿Para qué hacer una dominada con tu propio peso cuando puedes mover un peso menor incluso, controlado por una polea y demás? Es decir, que hay que comprender la naturaleza de estas resistencias y cómo aplican en el músculo. Y no siempre hacer con el peso corporal es fácil, ¿verdad? ¿De qué depende esto? Pues del tipo de fuerza que estén venciendo los músculos. ¿Cuál es la misión de todo esto? Bueno, básicamente aquí es hasta donde llegamos en esta clase, pero es para que ustedes le vuelvan a dar un repaso y en la siguiente sesión lo que vamos a hacer es hacer ahora sí nuestro análisis de ejercicio. Ojo, el ejemplo nada más lo voy a poner claro. Esto es un ejemplo de un análisis cinemático. Lo voy a hacer rápido con ustedes para que sepan en cómo lo empezamos a razonar y la siguiente clase irá destinada para todo eso. Ojo, el primero es encontrar el eje. En este ejercicio, ¿cuál es el eje? Vayan ayudándome. ¿Cuál sería el eje aquí? El co- El ¿El codo. codo? Excelente. Si el codo es el eje, bueno, aquí está marcado, excelente. Tiene que tener un segmento fijo y un segmento móvil. ¿Cuál es el segmento fijo? En este caso es el húmero. O sea, ese extremo no se debería mover. Si solo se mueve, si en mi comportamiento muscular, es decir, este ejercicio, yo puedo ver a través del video o cuando estoy viendo a la persona o en el análisis que voy a hacer, que no se mueve el húmero, que es el segmento fijo, y que todo está rotando alrededor del eje, es un ejercicio o sea, es un ejercicio uniarticular bien hecho. Si se estuviera moviendo el hombro, entonces ya no sería exclusivo de bíceps, ¿vale? Ese es el tema. Tenemos un segmento móvil, que el segmento móvil es el otro extremo del eje. Ojo, esto es importante, cuando solo se mueve una articulación, el recorrido de la barra es un recorrido angular. ¿Qué es un recorrido angular? Pues bueno, es la rotación que tiene siempre formando un semicírculo alrededor del mismo eje. Cuando se mueven las cosas por dos o más articulaciones, el recorrido tiende a ser una línea recta, como el press de banca, en la misma sentadilla, los desplantes y demás. Pero cuando solo se mueve una articulación, recuerda, las articulaciones en el cuerpo humano no son más que ejes de rotación. El recorrido no se mide en distancia, sino en grados, ¿vale? Es un recorrido angular. Muy bien. Aquí, ¿qué tipo de resistencia tengo? Ayúdenme. ¿Qué tipo de carga? Gravitacional. Gravitacional. Entonces, aquí, aunque yo no lo esté marcando, aquí debe de haber una flechita que me indique cuál es la famosa línea de fuerza. ¿Cuál de todo lo que está aquí es la línea de fuerza? Sí, es una carga gravitacional. Eso lo dibuja la carga gravitacional, en una línea perpendicular infinita. No, más bien, la línea de fuerza es hacia donde se tienden a mover naturalmente las cosas. Si la persona que está haciendo el curl de bíceps deja caer la mancuerna no se va a ir para allá. La mancuerna va a tender a la gravedad. Entonces, esta es mi línea de fuerza. Ahí nos la marca en azul. Soy poquito daltónico, sí es azul, pero este de aquí este es azul, esta es la línea de fuerza. ¿Y luego qué crees? En el punto inicial de este mismo ejercicio, la línea de fuerza sería esta, ¿verdad? Y si tuviera un punto final del mismo ejercicio, la línea de fuerza ahora sería esta. Es un ejemplo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Hacia dónde se me va a caer la mancuerna? Entonces ya tenemos eje, segmento fijo, segmento móvil, tipo de carga y el tipo de carga condiciona la línea de fuerza. Sería muy distinto si la persona lo estuviera haciendo con una polea, ¿sí o no? Si fuera con una polea, la línea de fuerza sería para acá o para acá, para donde esté el mismo cable. ¿Se entiende, no? Ojo con esto. Aquí en este mismo dibujo tenemos algo que se le llama el brazo de palanca. Anótenlo bien. ¿Cuál es el brazo de palanca? Aquí se los pongo aquí. Brazo de palanca. El brazo de palanca no es otra cosa más que la longitud del segmento que se está moviendo. Y aquí me lo marca con una línea punteada. O sea, toda la distancia desde el eje hasta la propia mancuerna, todo eso es el brazo de palanca. ¿Y qué crees? Esta palanca no cambia a lo largo del ejercicio a menos que o te rompas el brazo o flexiones la muñeca.
O sea, sigue siendo la misma barra que está moviéndose, ¿no? Este mismo sub y baja, por así decirlo, imagínatelo. Brazo de palanca es la distancia del eje hacia el extremo distal que se mueve. Y tenemos otro que se llama, ojo, apúntalo bien, brazo de momento. ¿Qué es el brazo de momento? Como definición bien fácil de la misma biomecánica, el brazo de momento es una línea perpendicular a la línea de fuerza que surge desde el eje. Es decir, es la distancia que existe entre la articulación y la fuerza más distal que tengo que enfrentarme. ¿Se entiende? Entonces, en este momento, en este instante de esta fotografía del curl de bíceps, o sea, cuando la mancuerna está en esta posición que estoy marcando aquí, la línea punteada como color verdecito, si no me equivoco, es el brazo de palanca, ¿verdad? Pero la línea totalmente horizontal, ¿por qué horizontal? Porque debe ser perpendicular a la línea de fuerza. La línea horizontal de color azulito me está marcando el brazo de momento en ese instante. ¿Lo entendieron? Si ven la diferencia entre la línea azul y la línea verde punteada. ¿Qué quiere decir? La línea punteada siempre se va a quedar ahí, pero ojo, la línea perpendicular a la línea de fuerza, por ejemplo, cuando esté en el primer momento, acuérdate, el primer momento, habíamos dicho que aquí está la línea de fuerza, ¿no? Lo voy a poner en amarillo, ¿no? Cuando yo inicio el ejercicio, el brazo de momento está aquí, ¿sí o no? Cuando el codo se encuentra a 90 grados, el brazo de momento está hasta acá. Y cuando terminé la flexión de codo, el brazo de momento está, digamos, es esta distancia. O sea, nuevamente cortito. Cuando yo grafico esto valga la redundancia, en una gráfica donde más arriba son las demandas, o sea, el eje vertical se refiere a cuánto te pesa, cuánta resistencia está demandándote el ejercicio, y este es el recorrido la misma contracción. E de elongación, A de acortamiento. Entonces, claro, díganme sí o no que esta gráfica trata de interpretar las demandas que me opone ese mismo curl de bíceps, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el perfil de resistencia y por tanto el comportamiento de lo que sabe hacer mi músculo, yo no sé cómo le llamen este curl, del curl de Superman o de Spider-Man o como le llamen, pero justamente este tipo de curl, bien descrito por la biomecánica, es una flexión de codo, ¿verdad? Con carga gravitacional en la posición neutra del hombro. Así se describe, ¿no? Y puedo hacer el mismo curl con la misma posición, con el mismo peso, pero ahora con una polea o con una banda de resistencia. O sea, y cualquier elemento que yo mueva, ya sea la posición del hombro, la dirección de la fuerza, etcétera, etcétera, me va a cambiar esta gráfica. ¿Sí o no? Y si yo, imagínate, tengo a la misma persona con la misma persona con la misma mancuerna, pero ahora ya no tiene el hombro en la posición neutra, sino que ahora lo tiene adelantado en una flexión como si hiciéramos este curl de bíceps en predicador. ¿Quién me puede decir que haya hecho ese ejercicio? ¿En dónde percibes que te pesa más? ¿Al inicio, en torno a los 90 grados o al final del ejercicio? ¿Dónde lo percibes más pesado? Al inicio, Al inicio, dice la compañera, a ver, vamos a ver si coincide con la gráfica. Esta misma gráfica que yo traté de hacer, pues sí, me dice que al inicio están las mayores demandas y cuanto más me voy acercando, de hecho, siempre el brazo de momento tiende a disminuir. Las demandas van bajando, correcto. Y luego me dice que si yo tengo en la misma mancuerna, el mismo curl de bíceps, misma posición, pero ahora el hombro está en extensión, cuanto más voy haciendo el curl, se va alejando la mancuerna del eje y ahora el bíceps se aprende a hacer un perfil de resistencia ascendente. ¿Y qué crees? En todos tienes carga gravitacional, en todos están en supinación, en todos está bien controlado el movimiento y tienes tres estímulos distintos. Uno es intermedio, otro es al final y otro es al inicio. Y no necesitas más
ejercicios para el bíceps. ¿Se entiende, no? Lo puse con el bíceps porque es, digamos, sencillo de analizar. Digamos, lo vamos a hacer paso por paso de varios ejercicios en el hombro y en todas las articulaciones y sus perfiles de resistencia, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí con cómo lo ejecutamos? Excelente, entonces muy bien. Esta clase pues ya nos permitirá, digo, también lo del miércoles y lo del día de hoy, nos permitirá tener un mayor criterio para introducción a la biomecánica, análisis de los ejercicios y demás. Les pasaremos la grabación, esta misma presentación y nos veremos, si Dios quiere, este mismo miércoles para esta siguiente clase sobre análisis de ejercicio de todos los demás grupos musculares. ¿Vale? Vamos a seguirle echando ganas en esta formación. Que sigan teniendo un gran fin de semana. Muchas Sí, gracias. muchas gracias, Gracias profe. igualmente. Gracias a todos. Igualmente. Buen día, bye bye. Bye.